Uno quisiera seguir adorando al Rey de Reyes porque la unción que cae sobre uno es extraordinariamente grande. ¿Y sabe qué la engrandece? El conocerle a Él. Cuando decidimos conocerle a Él, hermano, créame, nuestra vida cambia completamente. Y lo bueno de esto es que mientras más le conocemos, Él le sigue añadiendo bendición a nuestra vida. Y nunca escaseará el pan en la casa de los hijos de Dios. Eso es una seguridad, porque cuando Él dice esa palabra, nunca escaseará el pan en la casa de los hijos de Dios, eso es un ámbito enormemente grande. No solamente el pan que come para sostener tu cuerpo, no solamente el pan que alimenta nuestra alma, sino que de toda bendición y buena dádiva que proviene del Padre de las luces, el cual no tiene mudanza ni sombra de variación alguna, dice Santiago, es para aquellos que le han creído, porque creer es recibir. Recíbelo con un aplauso, Señor. Esta mañana el mensaje es un mensaje precioso, porque es un mensaje cimentado en la experiencia que vivió Daniel. Y fíjese cómo empieza, cómo se titula esta predicación. Dios no nos salva de los problemas, pero sí nos salva en los problemas. Quiere decir que cuando tú entiendes este título del mensaje que Él nos quiere dar, estamos entendiendo que los problemas que tenemos que enfrentar, que la vida que tenemos que enfrentar de batalla, como ha estado diciendo cada uno de los que estuvieron en el púlpito en esta mañana, nos enseñan que hay propósito de bendición en nuestra vida si nosotros sabemos enfocar correctamente los problemas, las situaciones, las enfermedades, las escasez. ¿Por qué? Porque todo ocurre para que Dios sea glorificado en nuestra vida. Por eso es que cada situación que nosotros tenemos en nuestra vida debemos considerarla como una bendición, porque hay un aprendizaje para una superación de nuestra vida. Nuestro Dios, al que tú y yo le servimos, es un Dios soberano. Y cuando tú empiezas a definir que es soberano, sencillamente lo vas a vincular en tres partes: prever, prevenir y controlar. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y la Trinidad está manifiesta en todo el orden divino de Dios. Y es en favor de nosotros. Así que cuando obedecemos a Dios, el prever, prevenir y controlar, Él toma la ejecución de nuestra vida y todos los eventos a nuestro favor. Pero es importante que nuestra actitud, nuestro entendimiento esté cónsono con la obediencia para aprendizaje. Tú no puedes enseñar a un niño que esté corriendo y que no se pueda sentar en una silla. Y es claro que nuestra vida se pasa corriendo almáticamente ante la desesperación y la oscuridad que nos estamos viviendo alrededor allá afuera. Pero cuando nosotros nos sentamos a mirar, aún en medio de esa oscuridad que está allá afuera, la luz que alumbra nuestra alma nos dará el entendimiento para que entonces caminemos hacia nuestra bendición en medio de las situaciones que nos toca vivir. Y fíjese que Él ha preparado esta predicación y está al revés de lo que normalmente Él hace, porque Dios hace como Él quiere y siempre sale bien. Amén. Fíjese que Él nos está hablando y nos deja ver 7 características que trae en nosotros la glorificación de Él a través de las situaciones y problemas que vivimos. Lo primero que Él hace y que tenemos que mirar aquí es que Él aumenta nuestra fe. O sea, pastor, que tenemos problemas para aumentar nuestra fe. Sí, eso mismo que te estoy diciendo. Ya lo vas a entender. Que los problemas van a traer aumento de fe. Eso mismo es lo que estoy diciendo. Que se entienda claramente y literalmente así mismo es. Ya lo vas a ver. Segundo aspecto importante es que va a traer la madurez espiritual necesaria para conocerle a Él. ¿Por qué? Porque cuando maduramos nos sentamos a hablar con Él. Si no maduramos, no nos sentamos a hablar con Él. Y si no nos sentamos a hablar con Él, tú no sabes lo que va a suceder.
¿Por qué? Porque Dios no hace dos cosas iguales nunca, ni parecidas, todas las hace diferentes. ¿Por qué? Porque Él manifiesta su gloria, autoridad y poder de soberanía sobre lo que le buscamos su rostro. Por eso es así. Así que ese proceso de madurez es necesario que ocurra a través de las situaciones y problemas que tenemos que vivir. Tercer punto importante. A través de los problemas vamos a tener una mayor comunicación de intimidad con Él. Y por lo tanto, cuando tenemos una comunión de intimidad con Él, es decir, una conversación genuina, no lo que piensa tu mente, no lo que tú quieres que ocurra, no lo que yo deseo, sino lo que Él dice que tiene que ser, empieza el entendimiento de conocerle a Él. ¿Y cómo vamos a conocer eso? Porque en medio de la situación y los problemas, muchas veces Él permite que caigamos en un hoyo donde únicamente tengamos que mirar para arriba. Y el hombre muchas veces necesita ese conocimiento. Porque tiene el Señor que aquietarlos, ponerlos pasivos, donde no se pueda mover, donde no pueda articular, donde no pueda llamar para que hagan esto, aquello, lo otro y me ayuden con lo otro, sino que tenga que mirar para arriba y entonces mirarlo a Él. Por eso es importante que la comunicación e intimidad, Él tiene que propiciarla a veces de la manera que tú y yo menos esperamos. Pero ¿sabes qué? Es la más perfecta. Y tenemos que estar mirando las cosas en esa disposición. Cuarto punto importante de aprendizaje en esto es que hay un mayor conocimiento de la persona de Dios. Y ese conocimiento de la Trinidad, donde el Espíritu Santo es el brazo ejecutor, donde el Espíritu Santo es que Él trabaja con nosotros, y la recibimos esa manifestación gloriosa a través del nombre de Jesús. Y reconocemos cómo Dios se encarnó en Jesús, murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre e intercede en favor de nosotros para ayudarnos a perfeccionar las oraciones. Pero a través de la perfección de las oraciones y de los hechos conductuales de vida, también perfecciona nuestra persona. Y eso es un aprendizaje. Por eso es que la gente, como yo siempre le digo, abandonan a Dios. ¿Sabes por qué? Porque jamás nunca se convirtieron. Y te dice, pastor, está difícil de creer eso. Sí, porque cuando tú te conviertes, tú te quedas pintado del color de la esencia de Cristo y jamás vas a revocar lo que Él te dio. Pero si nunca lo recibiste porque nunca te pusiste en el sitio, el lugar correcto, pues nunca te convertiste. Aunque me digas que eres pastor. Punto y se acabó. Porque escrito está. Los tales son hijos de Dios. No le dé más vuelta a eso. Reconozca que usted está mal y póngase para su número. No se lo achaque todo al diablo, porque todo no es el diablo. Usted le permite al diablo que haga las cosas. Sí, estás por internet y te estoy hablando a ti, porque eso ni escrito está aquí. Pero el Espíritu quiere llamar la atención de esa manera. Y es mejor que nos pongamos para nuestro número. Esto no se trata de titularidad de hombre, sino obediencia al sometimiento del que tiene todo poder y que es soberano. De eso se trata. Ese conocimiento mayor a la persona de Dios nos lleva a nosotros necesariamente reconocer que la santidad es necesaria, porque es la ecuación que abre las puertas para la relación con Él. Sin santidad nadie verá al Señor. Y no es imposible tener santidad. Es posible y aún más necesaria. Santidad, para un mejor entendimiento sencillo, es apartarse del pecado y vivir en la autoridad del poder de Dios. Punto y se acabó. No le dé más vuelta. No achaque a los demonios. Es que yo quería, pero no podía. Más lo que no quería, eso es lo que hago. Y lo que quiero hacer, no hago. Pablo te lo enseñó para que aprenda que sí se puede. Pero tienes que querer. ¿Cuánta gente el Señor lo llama a las 3 de la mañana? Y vuelves a dormir. Pero quieres que te resuelvan el problema que tienes en la corte. Quieren que te resuelva el problema que tienes financiero. Quieren que te resuelva. Dios no es un Dios demandado tuyo. Apréndelo. Eso es sencillo, hermano.
Tú quieres que Dios te ayude, tú quieres que Dios te bendiga, tú quieres que Dios te prospere. ¿Qué tú estás haciendo para tu bendición? Dice la palabra de Dios que el que quiera recibir, primero aprenda a servir. Eso es claro. Dijo Jesús a sus discípulos: el primero que quiera hacer de ustedes, porque estaban luchando con la posición de que si será Juan, que si no Pedro, que si no Santiago. Y él le dijo claramente: el que quiera ser primero en mi reino, es el primero en servir. ¿Entendemos lo que es eso? No lo entendemos, porque no lo practicamos. Y usted ve los problemas y le saca el cuerpito de los problemas y deja al hermano con el problema. Y a lo mejor Dios lo está diciendo una oportunidad de que usted le ayude en ese problema. ¿Y sabe quién es el bendecido cuando ayuda en el problema? El que ayuda, no el que recibe. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Por eso es importante tener la santidad para que tenga una comunión correcta con Él. Eso de que yo siento en el Espíritu, mire hermano, o Dios te habló o no te habló. Eso de que yo siento es un plano completamente emocional, carnal, y añádele con seguridad, diabólico. Porque Dios no está en el sentir, Dios está en el hacer. Y el querer como el hacer es una sola cosa por mandato divino. Tu sí es sí y tu no sea no. Punto y se acabó. No le des más vuelta. Y las otras dos partes es la paz y el gozo que se ha venido hablando aquí, que nadie te la puede robar. ¿Por qué nadie te puede robar la paz y el gozo? Porque el mundo no te la puede dar. Y lo que el mundo no te puede dar, no te lo puede quitar. Hasta hay un corillo por ahí viejito, que lo que el mundo no me da, Él no me lo puede quitar. El gozo que yo tengo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Estoy parafraseando el corito. Pero es bíblico y está en los salmos. ¿Por qué esto es así? Porque vives en el poder y la autoridad y por lo tanto tu vida va de gloria en gloria. Cuando Él dice tu vida va de gloria en gloria, es que cada paso que tú das en tu vida aumenta tu bendición. Que cada vez que tú obedeces a Dios hay más paz y hay más gozo. Hay más guerra, claro que sí, porque si no hay guerra no hay victoria. Pero quiero que sepas que tú estás en victoria siempre, porque al final de esa guerra vas a ver la victoria. Pero tienes que pasar por los crisoles que te maduran para que estas 7 características o principios en tu vida se plasmen en la persona de Jesús, en tu vida, en la maduración, que es la esencia de la etapa final para la formación de un carácter que le agrade a Dios. Cuando andamos en esa textura, entonces estamos preparados para andar de gloria en gloria, te veo Dios. Es así que funciona esto. Así que tenemos que buscar hacer las cosas como Dios le agrada que sean para que caminemos de gloria en gloria. Hoy vamos a estar hablando del relato del rey Nabucodonosor, que era un rey de Babilonia. Babilonia en aquella época había hecho los jardines colgantes, que es una de las 7 maravillas del mundo, y que habla del Antiguo Testamento y del Viejo Mundo. Interesante, porque la Biblia tiene toda la historia en hechos conceptuales de vida para aprendizaje. Por eso el mejor libro de historia es la Biblia. Y el mejor libro de matemáticas es la Biblia. Y el mejor libro de conceptos científicos es la Biblia. Dice, ¿pero cómo? Ahí están. Lo que pasa es que hay que buscar la geometría de las cosas. La geometría es el valor numérico de las letras para entender la armonía del contenido bíblico y la perfección. Y eso coge horas de trabajo y de estudio. Pero ¿por qué le digo esto? Porque Dios anhela revelarse a través del conocimiento de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Él no tiene excepción de personas. El que lo busca, lo encuentra. Pero tú tienes que buscarlo. No te pueden dar el maní molido y digerido, traga nene, traga nene. Hay que arrancar. Los principios Dios te lo da, Él te ayuda, pero después nos toca a nosotros caminar y hacer lo que nos toca hacer. Eso lo está explicando Ricardo.
Muy bien. Así que este rey Nabucodonosor se había llenado de tanto orgullo y quiso ser semejante a Dios. Y fabricó una estatua grande que tenía aproximadamente casi 3 metros de ancho y 7 metros de altura, conforme a los historiadores hebreos. Y él hizo esa estructura para que cada vez que sonaban los instrumentos musicales, dice la historia que eran cuernos, flauta, salterio, gaita, arpas y toda clase de música en general, en todos los pueblos de las naciones, pues Babilonia era grande, y en todas las lenguas, se postraran y lo adoraran a él cuando escucharan esos instrumentos musicales a la estatua. Y todo el mundo tenía que hacerlo en la nación. Y eso era un mandato de ley. Pero habían 3 personas allí que no estaban dispuestos a doblegarse ante las rodillas de los Baales. Y la idolatría no la querían. Por lo tanto, ahí es que vamos a entrar en el detalle de por qué estos principios que empezamos a hablar son la bendición para nuestra vida a través de la historia que nos toca vivir. Estos 3 jóvenes hebreos no doblaron sus rodillas en adoración a la estatua del rey Nabucodonosor. Entonces, como siempre, se levanta la envidia de los otros que eran gobernantes junto con ellos, que eran enemigos y eran caldeos, y dice la historia que eran sacerdotes de Belmerodac. Belmerodac, no voy a hablar de la historia de Satanás porque no me interesa, pero Belmerodac era una potestad satánica que dominaba los gobiernos. Belmerodac eran sacerdotes que se dedicaban a orientar a los gobernantes, incluyendo al rey. Así que estas personas que envidiaban la postura de estos 3 jóvenes hebreos denunciaron al rey Nabucodonosor que cuando ellos sonaban esta música de zarpoña, de arpa, de flauta, no adoraban a la estatua del rey Nabucodonosor. Y fueron directamente donde el rey Nabucodonosor para decirle, mira, los decretos, ¿se acuerdan de decretos, verdad? Conocen esa palabra bien, porque la hemos vivido aquí. Decreto. Cualquier cosa similar que se aplique a lo actual, usted sabe por qué viene. Usted que tenga oído que oiga lo que dice el Señor. No se doblegaron, no adoraron a la estatua del rey Nabucodonosor. Y la pregunta es, ¿por qué no lo hicieron? Porque Dios tenía un propósito. Y ellos le creyeron a Dios y eran santificados por Dios. Fíjese que esto está en el Antiguo Testamento. La cosa es que estas personas fueron donde el rey y le contaron este evento de tal manera que lo enfurecieron. Y el rey los mandó a buscar a estos 3 jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego. Y los mandó a buscar a los 3. Y le dijo, yo me he sentido muy molesto porque ha llegado a mis oídos que ustedes oyen los sonidos de las trompetas y de los instrumentos y no adoran la estatua de mi persona. Y sabe ustedes que tienen una sentencia dictada de muerte por no hacer esto. Así que ellos estaban seguros de que estaban violentando los decretos. Decretos. Los decretos son impuestos por Satanás. Solamente la ley de orden que respeta la Constitución son las leyes dignas de obedecer. ¿Por qué? Porque la Constitución la crea el pueblo para beneficio del pueblo. No del que está gobernando se llena los bolsillos. Que tenga oído, que oiga y entienda lo que el Señor está hablando. Y el pueblo entendido tiene que responderle al Dios que le sirve. Así que esto enojó tanto al rey Nabucodonosor que los llamó y los cuestionó explicándole la sentencia de muerte
que acarrearía contra ellos por desobedecer, no adorar la estatua a los sonidos de la música. Una situación bien difícil. Yo quiero que veamos el relato. Eso está en Daniel 3, 13 al 18 creo que es. Quiero que lo veamos detenidamente para irle explicando. Lo voy a leer completo y después lo vamos a discutir. Y usted va a ver todos los principios que al principio Dios nos explicó que quería que nosotros tengamos para la gloria de Él. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach, ese es Daniel 3, versículo 13 al 18. Ahí usted lo tienen. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo, estaba molesto, que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. No eran los nombres originales de ellos, son los nombres que le pusieron ellos. Por lo tanto, eran nombres babilónicos, nombres que ellos querían marcarlos para maldición y no bendición. Interesante. Pero bueno, ellos aceptaron eso, aunque no respondieron al decreto. Miren lo que hicieron. Al instante que él lo pidió, Sadrach, Mesach y Abednego fueron traídos delante del rey. Y sigue el 14 diciendo, y habló Nabucodonosor y les dijo, verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, y con letra minúscula, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Mira lo que contestan, vamos al 15. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y, seguimos el 16, que Dios será aquel, él reta a Dios, porque había un orgullo preponderante, se le parece a alguien, ¿verdad? Que usted le habla, le manda email y le escribe carta, pero no lo escucha. Y así están todos los que están en el departamento de salud. Y lo hablo yo como médico, no lo habla la iglesia, porque usted está grabando, para que conste en acta. Que Dios será aquel que os libre de mis manos. O sea, el orgullo era tanto y la preponderancia de la soberbia era tanto que se atrevió a hacer una aseveración como esa. Vamos al próximo versículo. Y Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, mira, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. La iglesia tiene que levantarse y decirle al gobierno, no es necesario que yo te abunde sobre cómo voy a adorar a mi Dios. Dase lo que es para el Señor. Y la iglesia tiene que ponerse clara y no vender por dinero la palabra de Dios. Que tenga oído, oiga lo que el Señor le está diciendo. Mira lo que respondieron, la pureza y la integridad de lo que es una santidad y una madurez fina y clara hacia lo que es Dios en su vida. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y le está hablando el que tiene, según él, el poder más grande. Pues ellos saben a quién le están sirviendo, que el poder más grande lo tiene Dios. Y mira lo que sigue diciendo el 17. Es aquí nuestro Dios servimos, el Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero él están diciendo esto y dice, o sea, en su mente están claros que si tienen que morir en el fuego, lo va a librar de las garras del diablo porque sabe para dónde van. ¿Estás tú dispuesto a saber tu propio destino y no tenerle miedo a la muerte? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decirlo así? ¿Sabes por qué? Porque morir en Cristo es ganancia, papá. Déselo al Señor.
Y el que tiene el poder para cuando nos toque morir no es el hombre, no es el gobierno, no es el ejército, no es la vacuna, no es nada de lo que ustedes piensan, es nuestro Dios. Que conste en acta. Y el 18, para entonces entrar a desmenuzar esto. Y he aquí que nuestro Dios, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. O sea que eso es un rotundo no, y estoy seguro, y amén. ¿Es esa tu posición cuando Dios te manda a hacer las cosas? O es que me da pena, es que me quedo sin trabajo, es que no puedo viajar y ver los nietos. Porque esa es una posición donde Dios no está. Que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu le está hablando. Eso es doblarle las rodillas ante los Baales, hermano. Eso es ceder la autoridad del reino al hombre. Y es al revés. Tú como creyente tienes la autoridad y el poder. Y tienes la respuesta a todo lo que necesitarás. Porque de ningún bien carecerás, dice la Biblia. Y ahorita vamos a leer lo de Isaías para que tú veas cómo es esto. Si tú ves estos versículos, viste cómo en el versículo 19, que es el próximo que viene, pónselo el 19. Yo sé que no te lo di para que lo pusiera, pero el versículo 19 es interesante porque dice que el rey desnudó su semblante. Dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se desnudó el aspecto de su rostro. ¿Quién es el que desnuda el rostro del ser humano? ¡Satanás! La gente de Dios no desnudan su rostro porque la unción del Espíritu Santo está sobre ellos. La paz y el gozo jamás lo perderás. Ahí es que tú sabes que tú estás sólido en quien tú has creído y vives en esa confianza. Dice aquí, entonces Nabucodonosor, lleno de ira, se desnudó el aspecto de su rostro. ¿Contra quién? Contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y usted dice, pero 7 veces más. Oiga esto, 7 es la perfección de Dios. ¿Quién usted cree que puso ese número en la cabeza de este diablito? Arrogante gobernante. Dios. ¿Sabes por qué? Porque ante el poder de Dios el diablo se tiene que doblegar. Y tú estás en poder y autoridad. Que conste en acta que es así. Y ese número 7 indica que Dios puso en la mente de ese gobernante el número 7, y usted se pregunta, ¿y por qué Dios lo hizo de esa manera? Sencillo, no te compliques, para Él glorificarse. ¿Por qué? Porque ese es el calentamiento perfecto para una nueva creación. Y a través de lo que iba a ocurrir, venía una nueva creación para la vida de estos jóvenes. Y para el pueblo de Dios. Y para tu vida si tú lo crees también. Dale un aplauso al Señor, claro que sí. De eso es que estamos hablando, hermano. Así que mira lo que sucedió, y vamos a ver el versículo 20, 21, 22 y 23, para que desmenucemos el conocimiento de lo que Dios nos quiere traer. Dice, y mandó a hombres muy vigorosos, que tenía su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, para echarlo al horno de fuego ardiendo. O sea que fueron atados bien fuerte, para que no se zafara nadie. Mira el 21 lo que dice. Entonces estos varones, esto es importante porque fueron atados en las manos, también en los pies. No se lo dije pero el historiador lo explica. Porque lo que pasa es que en la traducción pues se pierde mucho contenido de cómo es que estaban atados. Pero es atado de pie y de mano. Pero no quiero traer el hebreo, pero para conocimiento de ustedes. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos y sus calzadas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno ardiendo, de fuego ardiendo. O sea que lo tiraron como un paquetito así que no se podía mover.
en otras palabras, para allá abajo. Ahí se fueron ellos. Y el 22 sigue diciendo, y como la orden del rey era apremiante, o sea que había que hacerlo ya, era para ayer, y lo habían calentado mucho, la llama de fuego, 7 veces más, mató a aquellos que habían alcanzado a Sadrach y a Medrach y a Abednego, que lo habían llevado, los mató. Pero qué cosa, que ellos llevaron a esa gente presa, pero antes de entrar el fuego y enfrente al fuego, el fuego les da y mata al que lleva preso y cautivo al inocente. ¿Salvará Dios a su pueblo en medio de la tempestad? ¿Salvará Dios al pueblo en medio de la pandemia y de las que vienen? Dale un aplauso al Señor, por favor. La gloria y la honra es para el que vive. Dios nos está preparando para eso, hermano. Despierte. Esto no se acaba, esto continúa. La obra de maldad continúa hasta que la iglesia sea levantada. Mire lo que sigue diciendo el 23. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego. Y ya aquellos soldaditos que entraron habían sido quemados. ¿Qué es importante? Vamos al 24, dale el 24 y el 25. Mire qué interesante lo que pasa aquí. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se asustó. Y se levantó apresuradamente y le dijo a sus consejeros, que eran gobernantes, santeros, espiritistas, agoreros, adivinos, sortilejeros, de todo lo malo. Y dijo a su consejo, ese era un consejo que él tenía, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Le pregunta. Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y mira lo que es el 25. Y él dijo, he aquí que veo 4 varones sueltos. O sea, lo echaron así, estaban sueltos, pero entonces no eran 3, eran 4. ¿O acaso Dios no está contigo como poderoso y gigante? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le creen. Ese es el Dios que tú le sirves. Tienes que despertar. Entonces el rey dice que se pasea en medio del fuego. Hello. En medio del fuego se pasea. Usted solamente puede imaginarse un fosforito como quema la llama del dedo y el ardor que produce. Y ellos se están paseando en medio del fuego. Hello. Esto es grande. Sin sufrir ningún daño, dice el rey. Y el aspecto del cuarto hombre que está dentro es semejante al Hijo de los dioses. O sea, él dice, porque no conoce a Dios, al de los dioses. Él se cree que es uno de los dioses de él. Pero si la orden fue de parte de Satanás a través de él de que se quemaran, ¿cómo es que no se quemaron? ¿Cómo es que elevaste estos 7 veces más y se murieron tus ayudantes, pero los que tú deseabas morir están vivos? Es que, oye, gobierno, lo que planificaste matar no te salió. Que te conten hasta ni te saldrá, porque nuestro Dios es más grande que eso. Mira el 26. Aquí es que él se da cuenta quién es el verdadero Dios. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo. Se acercó así, de lejito. Vamos a ver qué pasó. Y dijo, Sadrach, Mesach, Abednego. Y entonces dice, siervo del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego. Qué tristeza me da que la iglesia le ceda el poder a la Satanás a través del hombre. Cuando la iglesia se tiene que levantar e empoderarse de la autoridad real que el Dios que le sirve tiene. Dese lo que es para el Señor, es para nosotros esto. Es hora de despertar, pueblo de Dios. Mira el 27 cómo confirma esta autoridad. Vamos al versículo 27, porque es que yo me gozo, yo me vivo esta historia.
Y dice, y se juntaron los sátrapas, eran los gobernantes también de ellos. Los gobernadores, sátrapas eran un lugar, eran como los comensarios de barrio, ¿tú entiendes? Que aquí antes había. Para decirme, fulano es PNP, aquel es PPD, aquel dio, aquel no dio. Esos son los sátrapas. Hasta el nombre no le voy a decir lo que significa porque es feo, pero eran eso, como unos alcahuetes. Y los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey, para mirar a estos varones como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Ni un cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olían a fuego quemado que tenían. O sea, que cuando usted analiza todo esto, hay un análisis real que se empezó a hablar esta mañana, que es primero y más importante creer antes que ver. Porque si tú no crees, tú no vas a ver, porque la ecuación matemática de la santidad dice que primero es creer y a todo aquel que cree recibirá el don perfecto del Padre de las luces, que no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. O si se lo vas a dar, dáselo de verdad, porque eso es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que vive y reine y reinará por los siglos de los siglos. Interesante, porque cuando usted ve este relato y ahora va a ver el 28, va a ver el cambio de pensamiento que este hombre diabólico, satánico, gobernador y presidente de decreto, cambia el pensamiento. Entonces dice Nabucodonosor, dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, de Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Fíjese qué importante usted estar en la victoria decisiva ante la adversidad, declarando la verdad de Dios. Porque eso hace que el poder de Dios trabaje a su favor. Porque eso nos distingue a nosotros del mundo que dice que conoce a Dios. Y Dios hace la provisión. Y dice que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaban en él, que no cumplieron el edicto del rey, el decreto del rey. Edicto y decreto es lo mismo. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea que no doblaron la rodilla ante los Baales, que no le importó la circunstancia y prevalecieron en lo que creyeron. La iglesia tiene que levantarse en ese poder y autoridad y dar a conocer que Jesucristo es nuestro Señor. Es importante, sí Señor, déselo grande que para el Rey de Reyes y yo le voy a ayudar a quedárselo al Señor, porque la gloria es para el que vive y reina y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros vemos este cambio de pensamiento y nos analizamos dónde está nuestra vida, que no está teniendo ese cambio de 180 grados en la dirección de nuestra vida. Vemos nosotros con los ojos de Dios. Pensamos con la mente de Cristo. Escuchamos con sus oídos. Amamos a Él como Él nos ama a nosotros. Porque Él dio su vida por nosotros. Amas tú lo suficiente para que en medio de la adversidad te atrevas a decirle al enemigo, ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque eso va contra mis principios. Y a mí la ley me protege. O te coges miedo porque me siento amedrentado, porque esto, aquello, otro, y le pones excusa al Señor. Es hora de que nos levantemos, autoridad y poder, con una convicción firme de quién es el Dios que tú y yo le servimos. Porque si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo, hermano. Usted tiene que estar en esa convicción clara, que conste en acta, para la gloria de Dios Padre Todopoderoso. Así que cuando nosotros actuemos, tenemos que tener la mentalidad clara de que hemos vivido en la santificación del poder de Dios, cuya revelación nos sostiene en medio de la adversidad. Y esto es bien importante que lo tengamos meridianamente claro. Porque si usted no está claro, hermano,
y le tiemblan las rodillas, créame que usted va a sucumbir ante el miedo y el miedo se lo va a comer vivo. Eso no va a fallar. Mira Isaías 43, versículos del 1 al 5. Qué interesante lo que este profeta, 450 años de ir Jesús a la cruz del Calvario y morir, lo dejó escrito para que contara en acta. ¿Será Dios sabio y soberano y cumplirá su palabra? Mira lo que dice. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Quiere decir, yo te compré. ¿Entiendes? Te redimí. Yo pagué un precio por tu vida. Yo te separo de la basura para ponerte en la gloria limpia de pura integridad, honestidad y transparencia. Y empieza trabajando con nuestra alma. Por eso las 7 características de lo que es el poder de Dios en nuestra vida. Y así fue que comenzó él hablando a nosotros. ¿Por qué es eso? Para que nosotros veamos la grandeza del Dios que le servimos y no tengamos miedo ante la adversidad que nos vamos a enfrentar. Tú y yo no tenemos que tenerle miedo y el hombre no me puede dictar las pautas porque hay una cobija de una constitución que te protege. Y la iglesia no puede vender la palabra al gobierno. ¿Me está entendiendo? Y sé que me estás escuchando por internet. Porque eso sería como vender a mi Dios. Y yo no puedo comprar lo que Dios hizo por mí. Jamás. Porque es tan grande, tan grande y tan grande que es incomparable con la existencia de cualquier cosa de este mundo. No se puede comparar. Ni se puede comprar. Mira el versículo 2 que dice este profeta. Profeta mayor. ¿Sabes que en el libro de Isaías está contenida la Biblia completa? Desde Génesis y Apocalipsis. Estúdielo para que usted lo va a ver. Es un retrato perfecto de todo. Esa es la grandeza de este profeta. Dice, cuando pases por agua, yo estaré contigo. O sea, cuando tú no puedas respirar porque el humo de la maldad te deja asfixiado, tranquilo, porque te va a poner un tanque de oxígeno. ¿Quiere que le cuente algo? Una vez estoy en la marina, yo tenía bote antes, y al lado vino la hija de un bote que estaba al lado y se le cae el bebé así, montándose el bote, resbala con la sabanita y se le cae. Y yo oigo el marulloso gritando a todo el mundo, y ella en vez de tirarse al agua se pasmó, y el abuelo no acababa de salir, y yo veo y me tiro. Mire lo que yo vi. El bebé estaba como una caja de cristal. Y cuando yo lo saqué, no saqué un bongo, lo saqué como si fuera una bandeja que lo cargaba. Y el asfixiado era yo, porque tragué agua por el desespero y agua sucia de la marina, por el desespero. Y cuando lo traigo arriba, ¡ay, gracias! Pero yo le dije, ¿usted vio lo que pasó? Y me dice, sí, y no entiendo. ¿Y tú no entiendes? No entiendo. ¿Sabes por qué no entendía? Porque el bebé estaba seco y se había salido del agua. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y el decir pase por las aguas es muchas cosas, no es agua nada, pero eso me pasó a mí en la marina. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. ¿Por qué les digo esto? Porque son vivencias que son congruentes a lo que tú has creído que está escrito en la palabra. Y así te va a pasar a ti, pueblo, porque Él quiere glorificarse contigo donde quiera que tú vayas. Pero tienes que creer. Y tienes que estar firme. Y sigue diciendo, y si por los ríos no te anegarán. O sea, que la corriente, aunque sea fuerte, no te va a ahogar, no te va a matar, no te va a asfixiar, no te va a destruir. Porque la fecha de la muerte la tiene escrita Dios. Y si Él dice que la iglesia neotestamentaria se va viva para el cielo, es que nos vamos vivos para el cielo. Díselo. Y créelo y recíbelo. Porque el que lo cree, recibe toda dádiva y don perfecto del Padre de las luces. Y dice, cuando pases por el fuego, ¿cuántas veces tú y yo tenemos que pasar por el fuego?
Muchas veces. ¿Sabes por qué el fuego es importante? Porque el fuego quema la basura almática del miedo. Y tú tienes que romper con el miedo. Porque si no te seguirán dominando a ti. Pero cuando tú estás seguro de lo que tú eres en Cristo Jesús, el miedo no tiene cabida. No tiene cabida. Y de eso vamos a estar hablando este martes en la cartografía de la mente. No dejes de venir, y aprovecho y te lo recuerdo, para que invites a otro. Eso nunca lo he enseñado y no está escrito nada. Te vamos a aprender junto conmigo por la Biblia. Cartografía espiritual. Así que cuando pases por el fuego no te quemará, ni la llama arderá en ti. A esos soldados de Nabucodonosor, la llama ardió en ellos. Pero en los 3 hebreos, la llama no ardió. Porque ni peste, olor a quemado tenían. Significa, y esto es literal, hermano, que lo que a ti te va a suceder, Dios lo tiene en control. Y Él te sacará en victoria, hermano. Pero tú tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Porque esto con fe se cree y se recibe para que Él sea glorificado en nuestra vida. Mira el tercer versículo, cómo te sigue diciendo el profeta. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate. Egipto significa toda la maldición de Satanás. Lo que estamos viviendo es la herencia que Él dejó. Si estos agoreros aprendieron a hacer porquerías de trabajos espirituales, es porque de Egipto viene toda esa basura y se transfiere al mundo. Y Él te está diciendo que a Egipto he dado por tu rescate. O sea, yo destruyo a Egipto para que tú te trepes en victoria. Y sigue continuando. Y a Etiopía, que le seguían la misma basura, y a Seba por ti. O sea que no hay manera de que tú te enfrentes a las tinieblas, de que tú te enfrentes a toda obra de maldad, que tú no tengas victoria. Para que tenga entendimiento. No hay manera de que las tinieblas no sean derrotadas. Y la victoria es para aquel que creyó. Que somos nosotros, tú y yo. Mira el 4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima. ¿Y cómo yo sé que yo soy de gran estima como creyente? Porque has entendido lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando Dios decidió a mandar el primogénito y el único hijo que muriera en la cruz del Calvario para pagar por un pueblo que estaba en delitos, pecados, transgresiones y enfermedades. Eso éramos nosotros. Y Dios decidió enviar su hijo porque Adán falló. Entonces Él lo perfeccionó. Hizo un sacrificio perfecto en virtud de que nosotros fuéramos redimidos, sanados, libertados. Y cuando nosotros reconocemos al Dios que le servimos, entonces adquirimos un compromiso real y no escatimamos día ni hora para venirle a alabar. Y no nos importa si el domingo llega la visita de Nueva York, que se espere ahí, que yo voy a ver a mi Dios. Y me voy a reunir en la congregación. No hacer como algunos tienen por costumbre, dice Pablo, que no se reúnen. No me importa nada. Porque yo sé el Dios que yo le sirvo. Y poco me importa que la familia hable mal. Porque es secundario para mí. Primero es mi Dios. Porque ese es el que me va a salvar. Ese es el que tiene, mira, el calendario de mi vida. Ahora la pregunta es, ¿conozco yo el calendario que Dios tiene para mi vida? O ando haciendo obras para que me vea más bonito y porque yo siento, porque a mí me parece. Andas en esa basura. Pues ¿sabes qué? Estás engañado. Ahí no está Dios. Aunque des millones, Dios no está. Oye, pueblo, para que no seas engañado. Dice, gran estima fuiste honorable, yo te amé. Fíjate que yo te amé quiere decir que antes de que tú lo amaras, ya Él te amaba. Porque tú y yo estábamos inscritos en su libro desde antes de la fundación del mundo. Él había determinado que te iba a llamar para que le conocieras a Él
y le sirvieras a Él para otorgarse el plan perfecto de la salvación y vida eterna. ¿Estamos elaborando nuestra vida para recibir ese gran regalo o todavía estamos titubeando? Déjame ver si Dios quiere. Quizás puede ser, tal vez. ¿Estás así? Pues ¿sabes qué? Es hora de despertar ya y tomar decisión y decir, voy a hacer lo que Dios quiere. Y no importarme lo que digan, ni lo que hagan, ni quién me escriba en el celular, ni lo que me digan, ni Facebook, ni nada de esas porquerías. Yo voy a hacer lo que Dios me dice. Porque ahí está mi bendición. Y en la obediencia de mi Dios está mi salvación. Y eso es lo que yo tengo que aprender y practicar. Porque eso es lo que Dios está mirando. Por eso ninguno de nosotros nos salvamos por obra. No nos salvamos por obra. Nos salvamos por la fe en aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y lo grande es que es de gratis. Porque tú y yo no la podemos comprar ni pagar. Pero sí la obediencia requiere con la santificación. Porque hay algo que pagar. Porque de gratis no pueden venir. Si no nos costara nada, oye esto bien, y el ser humano tiene esa característica que es muy mala, que lo que no le cuesta no lo valora. Por eso es necesario que entiendas lo que significa santidad, sin la cual nadie verá al Señor, porque tienes que entender el valor de lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando tú entiendas eso y lo demuestres en tu corazón, entonces vienen las pruebitas a tu favor. Y entenderás que las pruebas que te tocan pasar son para tu bendición. No es para la bendición de mamá, no es para la bendición de mi abuelo o mi abuela. Es para ti, porque tú eres y Dios quien te salva. No te salva tu papá, no te salva tu abuelo, ni tío, ni sobrino. Y si son pastores, ninguno podemos salvar a nadie. Podemos orientar, y ese es nuestro deber. Pero te salvas tú con Dios y Dios contigo. No hay de otra. Y sigue diciendo, y te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Le está diciendo aquí Dios a través del profeta Isaías. Interesante, y esto tiene mucha explicación, pero tenemos que avanzar. Naciones por tu vida y hombres por ti significa que todo aquel que trame contra ti, que trame contra tu familia, que trame contra tu negocio, que trame contra tu finanza, que te quiera sacar y dejarte sin casa, Dios tiene el control para que eso no ocurra. Y no importa quién lo trame, no tendrán éxito si tú esperas en espíritu y en verdad y en fe de que Dios y hace la diligencia, ¿verdad?, de lo que tienes que hacer, y Dios hará. Porque Dios no deja a nadie desamparado, ni su simiente mendigue pan. Mira el que dice el quinto versículo. No temas porque yo estoy contigo. De oriente traeré tu generación y de occidente te recogeré. O sea, que desde el extremo más largo al extremo más distante, yo te bendeciré en todo tu camino. Y cuando tú dices oriente y occidente, oiga esto bien, y tiras lo que es latitud y longitud, lo abarcas todo. Y eso es lo que está diciendo el profeta. Y el profeta no tiene una cartografía de geografía, pero Dios sí. Para que a esta altura del juego, 450 años antes de morir Jesús, y ya sobre 2000 años que murió Jesús, todavía usted pudiera entender lo que es de occidente a oriente y de oriente a occidente. ¿Por qué usa esa geografía de oriente y de occidente? Porque eso significa la apuesta del sol y la salida del sol. Sale por oriente y se acuesta por occidente. O sea que 24/7 yo te estoy cubriendo en la protección de mi presencia y ni plaga tocará tu morada. Dáselo, porque eso es para Él. Entonces, iglesia, hay que despertar. No tengas miedo ante las cosas que van a venir. La iglesia tiene que estar preparada porque precisamente a fines de este mes la ONU va a determinar en los 197 países lo que van a hacer. Mi Biblia lo dice en Apocalipsis. Mi Biblia lo dice claro. Por eso tienes que estudiar la palabra. ¿Creerás tú que yo no sé lo que va a suceder allí? La Biblia lo dice. Lo que viene un régimen totalitario, comunista, a quererse posesionar de lo que tú y yo tenemos. Pero está de parte de nosotros en lo que hemos creído.
para que eso podrá tener vigencia en otro sitio, podrá tener vigencia con los mismos vecinos del lado que no creyeron, pero ni plaga tocará tu morada. Si tú lo crees, dile amén y dale un aplauso al Señor. Fíjese que Él no está hablando del único Dios libertador y victorioso, de gracia y de soberanía. Y esto nos habla de algo muy interesante que voy a tratar de ser breve en explicarlo, que se llama la inminencia de Dios. La inminencia de Dios nos enseña que antes de Dios no hay nada y después de Dios tampoco. O sea que el contenido de la esencia del ser y el querer como el hacer está en Él. Y todo es Él en esencia. Por eso yo siempre digo que todo es para Él, de Él y para Él. Y con Él hasta la eternidad. Por eso usted me ve que yo repito lo mismo. Porque eso tiene que quedar meridianamente grabado en nuestra mente. Para entender que la inminencia se hizo existir un Dios de la nada. Si tú me quieres decir que el Dios se creó el mundo del boom, yo te quiero decir que el boom entonces, si tú crees ese disparate, es Dios. ¿Y por qué es disparate? Porque mire, es sencillo. ¿Puede usted controlar los alcances de una bomba? ¡Boom! Nadie la puede controlar. Pero Dios puede crear el boom controlado para hacer una creación perfecta. Entonces sabemos que no vinimos de un boom. Venimos de un creador omnisciente, omnipotente y omnisapiente. La inminencia de Dios se define como la existencia de algo que proviene de la nada y que al final lo sustenta todo. Imagínate tú de qué estamos hablando. Entonces, eso es tan grande que nuestra mente ni siquiera lo alcanza a calcular, porque no hay matemática que lo pueda encerrar para entenderlo. Y viene a tu vida a través del Espíritu Santo para hablar contigo. Por eso David decía, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Y es tan misericordioso que se sienta a hablar contigo en la medida y forma que tú te sientes a hablar con Él. Mira la grandeza del poder y la sencillez, la humildad y la transparencia, la sensatez y la pureza. Cuando tú analizas todo esto, y mi vida responde a esos principios. Eso es lo que tenemos que examinar. Eso es lo que tenemos que cuestionar dentro de nuestro ser. ¿Por qué? Porque esta condición de la inminencia trae en nosotros paz y consuelo. Porque te deja saber que nada ni nadie podrá destruir tu vida. No importa lo que suceda, no importa lo que veas, no importa lo que te digan. No importa, te manden con una zampoña y la flauta y el salterio y el arpa a adorar a quien viene con los decretos. No. Yo sigo tranquilo porque yo sé que mi Dios vive. Y mi Redentor vive, decía Job. Y cuando tú, dáselo, claro que sí, para la gloria del que vive. Cuando tú estás claro de eso, tú vives sin miedo. Tú vives en paz, en gozo, en consuelo, en satisfacción. Disfruta cada segundo de tu vida. Disfruta el amanecer y ver las flores. Disfruta el agua que te toma, aunque sea filtrada, porque hay que hacerlo. Y disfruta hasta lo que te come. Disfruta la compañía. Disfruta el futuro glorioso que Dios tiene para tu vida. Disfruta las nuevas amistades. Disfruta lo nuevo que Dios va a hacer. Porque Dios hace todas las cosas nuevas. Es aquí que yo hago cosas nuevas. Que ojo no vio ni han subido al corazón del hombre, son las que tengo guardadas para ti. No, Ricardo empezó así. Porque esa es la esencia del poder y la autoridad, porque le hemos creído. Fíjese que en su palabra dice 365 veces en la Biblia, no tengas miedo, no temas. Dice una por día. ¿Y por qué es eso? Porque Dios sabe todopoderoso que el ADN todavía que cargamos, el pecado está infiltrado dentro. Y como el miedo siempre va a aflorar en tu mente, Él te da una palabra de consuelo para llenarte con una verdad. No tengas miedo.
Porque Él quiere darse a conocer en medio de las circunstancias, porque Él dice claramente que el fuego no arderá en ti. Y fuego es sinónimo de toda obra destructora que el hombre quiera hacer para los hijos de Dios. Pero si Él te dice, no temas, que el fuego no arderá, la llama no arderá, y si pasas por los ríos no te anegarás, o sea, no te ahogarás. Te está poniendo dos parámetros de dos elementos físicos que ocurren en el mundo que el mismo hombre no tiene control de ellos. Y Él dice que te guardará. Y miren, esto es sencillo. Cuando tiran una bomba atómica de hidrógeno, ¿tú crees que ellos tienen control de eso? No lo tienen. Pero Dios sí tiene el control. Y ese es el que tú le sirves. ¿Guardará Dios tu vida? Sin lugar a dudas. Pero tenemos que vivir en la confianza de que Dios siempre nos va a guardar. Y Dios lo va a hacer. Tenemos esa nomenclatura intelectual cimentada en la raíz de nuestro ser almática. Porque esa es la base. Si no la tenemos, nos vamos a caer. Fuimos comprados por un precio muy alto. Esa compra de la redención fue la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Y yo sé que usted sabe esto. Pero usted tiene que valorizar que esa sangre todavía está viva. Y si esa sangre está viva, y la sangre es la vida, y la vida está en la sangre, tú tienes que saber que aunque tú vivas en estos cuerpos pecaminosos y carnales, la sangre de Jesús te depura y te limpia en pureza e integridad para que cuando venga el sonido de la trompeta podamos subir a su presencia. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros que estamos vivos. Pero tú sabes qué es lo que nos va a levantar. La pureza y la integridad en reconocer esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario por nuestra vida. Que va a hacer que tú y yo nos mantengamos en pureza y en integridad, en santidad. Por eso dice Él una y otra vez, sin santidad nadie verá al Señor. Pero cuando nos mantenemos en esa integridad, y no es que vamos a ser perfectos, hermano, siempre vamos a cometer pecado porque si no lo cometes en hecho, en pensamiento lo cometes. Pero tú te arrepientes y la misericordia de Dios te arropa y te da la salvación. Mira qué interesante. ¿Habrá algún Dios similar al que tú y yo le servimos? No existe. Él es el único. ¿Y por qué es el único, pastor? Porque es el único que resucitó. Ninguno de nosotros resucitó. Pero el tuyo y el mío sí resucitó. Y si resucitó y está vivo, es para bendición nuestra. ¿Le crees tú a Dios? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Su reino, hermano, es sempiterno. Sempiterno significa que no tiene fin. Comenzó en Génesis, pasó a Apocalipsis y continúa en la eternidad en las mansiones celestiales como una promesa real. O sea que eso no se acaba. No se acaba. Y Él te sigue hablando de agua, de río, de fuego, de llama. Son elementos físicos que ningún hombre que existe en este mundo, ni la nación más poderosa que puede existir en este mundo, que es China, puede tener control. Pero tu Dios sí tiene el control. Y mi Dios. Entonces, eso nos hace a nosotros vivir en una certidumbre de fe real, constante, que nos hace no tener sombra de variación ante estas verdades que tenemos que enfrentar. Entonces, ¿por qué no seguir lo que Él nos dice que tenemos que seguir? ¿Por qué no hacer lo que dice su palabra que hay que hacer? Cuando la persona está haciendo algo que está fuera del orden, es porque tiene mucho que caminar en el desorden para saber apreciar lo que es el orden. Muchos pierden su vida en el desorden y nunca reciben el orden. Otros le creyeron, viven el orden desde el principio hasta la eternidad. Eso está en nuestras manos de cada uno, hermano. Por eso le dije ahorita que la gente que se aparta de Dios nunca se convirtió. Duro, ¿verdad? Pero ahora usted lo ve. Nunca se convirtió. Y la responsabilidad es
de quien Dios llamó. Tú no te llamaste, Él te llamó. Si Él te llamó, procura conocerle a Él. Si quieres disfrutar de toda la bendición que Él tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque Él tiene sobre nosotros un cuidado sobrenatural. Quiere decir, antes de que acontezcan las cosas, ya Él te previene. Y una de las cosas más llamativas que voy a hablar el martes es cómo Él utiliza los sueños en los creyentes. Pero hay que depurar tu mente y tu alma para que el sueño que baja sea puro. Si no, hay fracturas en tu alma emocional y lo que sueñas son disparates. De eso hablaremos el martes. Aquellos que están por internet, sintonicen porque lo vamos a estar pasando por internet. Y esto es importante porque ahí está nuestra propia bendición. Pero no solamente de nosotros, sino de nuestra descendencia. De lo que más a ti te duele y aprecia, que son nuestros hijos, nietos y bisnietos. Ahí es donde es importante. ¿Por qué? Porque ellos son inocentes, pero por causa tuya conocerán la verdad. Y cuando a nosotros nos interesa que esto camine bien, es cuando hay una inferencia directa con nuestros hijos. Por eso es que Dios quiere llamarlos en autoridad y poder para que haya una conversión genuina de toda la familia. Y es nuestro deber, porque nuestro primer ministerio es la familia. Y después viene la iglesia y todas las demás cosas. Y Él promete que así como estuvo con Moisés, con Josué, que abrieron el Mar Rojo, que cruzaron el río Jordán, también lo cruzarás tú. Porque Él está contigo para poner la balsa flotadora en medio de cualquier tempestad y ninguna plaga tocará tu morada. Hermano, esto es extraordinariamente grande. Así como perseveraron estos 3 jóvenes hebreos y se preservaron en la presencia, también en la presencia de Dios te mantendrás tú y tu familia. Porque si Él lo hizo con ellos y lo dejó escrito, y hay evidencia contundente de historia, no solamente en la Biblia, de gente secular de afuera, confirmando esta historia, quiere decir que tu historia se comienza a escribir a partir del conocimiento de la vida de Jesús en tu vida, para Él glorificarse todos los días de tu vida, para que tú vivas de gloria en gloria, como cantaba el salmista ahorita. Y ustedes cantaron eso muy bonito, de gloria en gloria te veo, Dios. Te dice, te lo canta bonito. Ahora, tú lo vives. Tú lo vives. Porque si tú lo vives, cuando cantas eso, ese techo no aguanta tu voz gritando. Yo ahorita, cuando estaban cantando, estaba llorando. Pero era mi gozo que tenía de ver lo que estaba sucediendo en el altar. Y cuando miro bien, oiga esto bien, Dios me da la visión angelical. Antes que ella se lo diga, yo se lo voy a decir. Estaba el ángel de Jehová ahí, entre medio de ellos dos. Y después vinieron ángeles aquí y ángeles acá. Y tú ves eso y te dices, ¿cómo Dios guarda a esos adoradores? ¿Cómo Dios guarda a esos salmistas? ¿Cómo los usa? Porque hasta la voz le cambia. Eso es Dios. Porque Dios anhela un pueblo que le adore en espíritu y en verdad. ¿Le adoramos en espíritu y en verdad con nuestra vida? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Estoy yo transformándome a la imagen y semejanza de mi Creador, el que me compró con su sangre? ¿Le creo yo a Dios lo que ha hecho por mi vida? ¿Le creo a Dios en medio de la tempestad? ¿Me acuerdo de los milagros o solamente me acuerdo de las cosas malas? ¿Miro mi vaso si está lleno o si está vacío? ¿O lo miro lleno aunque esté vacío? Porque eso es tu fe. La palabra dice claro que tienes que declarar lo que no es como si fuera para que fuera hecho por el poder de su palabra. Y yo tuve que aprender eso de una manera bien dura cuando Él levantó el primer cadáver que yo mismo como médico certifiqué. Y yo me acuerdo como ahora, yo le dije, pero Señor, tú me dijiste que declarara tu palabra, que le hablara por tu palabra, que tu palabra la traería a la vida.
Y no pasó nada. Y él me dijo bien claro esto. No es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en mi fuerza, en mi autoridad y en mi poder. Grítalo a los cuatro vientos. Quiere decir que tú tienes que declarar la palabra creyéndola. Y cuando la crees, lo declaras con autoridad y poder. A boca de jarro. Y entonces verás la gloria de Dios. Esa es la forma que tenemos que vivir. No podemos vivir la vida dividida. Porque el que divide la vida es Satanás y te derrota. Y la bendición suprema que tienes en tus manos la echas al inodoro. O al zafacón. ¿Por qué? Porque no has entendido una pizca del Dios que tú le sirves. Yo puedo pasar muchas horas despierto. Y llego aquí con un gozo que no parece ni siquiera que estoy amanecido orando. Porque cuando usted se mete con Dios, oiga esto bien, usted cree que lleva 5 minutos, lleva 3 y 4 horas, 5 horas. ¿Por qué es eso? Porque el gozo de su presencia nos da todo lo que necesitamos y es tan gozoso que no queremos dejarlo ir. Y no es que Él se vaya, es que tú empiezas una conversación que no quieres que termine. Ese anhelo de vida en comunión con Él tiene que estar en nosotros. Porque a medida que tú conversas con Él te das cuenta que esta porquería que vivimos ya mismo se acaba. Y que vamos a entrar a una dimensión superior. Una dimensión donde no hay gasto de energía y nada te detiene. Y que sin hablar te entiende lo que te están diciendo. Ah, pastor, ¿usted está loco? No, yo no estoy loco. Yo morí, fui al cielo. Y viví eso. Yo hablé con Dios en mi mente y Él habló a mi mente. ¿Sabes que en la tierra también hace lo mismo? ¿De qué estamos hablando? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. O sea, 4:6, ¿verdad, Margaret? Tenemos que alertarnos, hermano. Y tenemos que sacudirnos de la basura que el mundo tira. Es hora de despertar el pueblo. Andar en autoridad y poder. Nuestro Salvador, Dios, es por naturaleza Salvador en el sentido terrenal y Salvador en el sentido eterno del cielo. El Salmo 11:25, con esto nos vamos. Puede pasar los adoradores. No, Romanos 11:25, perdóname, Romanos 11:25. El Salmo no lo va, vamos a hablar del Salmo. Romanos, esa mismo. Porque no quiero, hermano, este es Pablo hablando, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. La gente es arrogante. Ah, si Dios no hace lo que yo pido, yo no voy a hacer tal cosa. ¿Y tú crees que Dios es tu servicio de mandadero? ¿Tú crees que Dios es un siervo tuyo para mandarte, para mandarlo tú? No. Nosotros somos los esclavos de Él. Nosotros somos los servidores de Él. Tenemos que ponernos para nuestro número y ubicarnos en tiempo y espacio. Y la gente necesita ubicarse en esto. Dice, que ignoréis este misterio, que para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endureciendo en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Fíjese qué interesante y qué importante es este versículo para nosotros. Dios ha permitido que el corazón de los israelitas, de los hebreos, se endurezca para que Dios termine con nosotros, que somos la iglesia gentil, por lo cual trajo a predicar a Pablo Jesús. Lo trajo a predicar. ¿Para qué? Para que nosotros recibiéramos las promesas de Él. Y nos insertó como raíz abrámica, porque todas las promesas, desde Génesis hasta Apocalipsis, se van a cumplir en la iglesia de los gentiles. Y sobre todo, viene el zarpazo, que es bíblico, o el arrebatamiento, si le gusta en español,
para el cumplimiento de la plenitud de los gentiles. La plenitud significa el plan consumado es. Cuando Jesús dijo consumado es y expiró. Esa es la plenitud de los gentiles. Cuando nosotros entendemos lo que hizo Jesús, que los judíos no lo han entendido, pero tú y yo lo entendemos, entonces el plan de la plenitud de los gentiles, que somos tú y yo, se va a culminar para que comience la gran tribulación. ¿Sabes cuándo la fecha comienza? O se aproxima, porque nadie tiene la fecha. A señalar esto, porque nadie sabe cuándo viene el día y la hora. Pero cada vez cuando comienza de verdad, de verdad, de verdad, cuando usted sepa que la ONU empieza a buscar un líder mundial y el decreto de la totalidad como gobernante en todas las naciones se decrete. ¿Me oyó? Usted lo va a ver porque mi Biblia lo dice. Si mi Biblia lo dice, yo lo estoy esperando. Porque lo que va a acontecer mañana ya está escrito aquí. Y si yo veo lo que está escrito aquí, lo que está aconteciendo para mí no es sorpresa. Iglesia, despierta. La iglesia va a ser levantada porque lo dice ahí. Haya entrado en la plenitud de los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Y Él ha endurecido al pueblo de Dios original, que son los hebreos, para que nosotros terminemos el plan perfecto que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Estás tú entendiendo lo que Él nos está diciendo, hermano? Si la plenitud de los gentiles se va a consumar muy pronto, es porque Él permitió ese espacio de tiempo para que se arrepintiera y recibiera la bendición de quien murió en la cruz del Calvario por nosotros. Si nosotros entendemos esto, hermano, nos vamos a poner para nuestro número. Porque el tiempo está a punto de acabarse. Dice la palabra, si no acortara el tiempo en aquellos días, hasta los míos se perdería. ¿Por qué usted cree que dice eso? Porque Él sabe que el pueblo de Dios falla. Pero yo le digo, Señor, yo me graduaré cuando toda la iglesia que persevera en la voz del Espíritu Santo sea levantada al cielo. Esa es mi oración. Pero ¿sabes qué? Usted tiene que graduarse conmigo y nos vamos a ver en las mansiones celestiales. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la palabra que nos has traído, porque hemos visto tu gloria, porque cada vez que levanto mi vista, veo el yo soy. Veo tu grandeza y tu poder, Señor, y te reconozco en todos mis caminos. Y te pido, Señor, que cada uno de ellos te pueda ver la grandeza de tu poder. Te imploro, te suplico, Señor, que le muestres esa gloria. Porque habrá quien creyó, pero hay otros que lo dudan. Pero, Señor, tú eres el que tienes el poder. Tú eres el que crea la convicción de la verdad. Solamente lo haces tú. Yo simplemente soy un siervo más, que por tu misericordia sirvo para algo. Pero yo sé que no soy digno, sino de llevar tu palabra para cumplir tus propósitos. Ayúdame, Señor, a que ellos puedan ver lo que tú me has enseñado a mí. Ayúdame a que puedan ser libertados y sanados. Ayúdame, Señor, a que ellos puedan obedecer tu palabra y hacerlo de la manera y forma que tú dices que hay que hacerlo. Ayúdanos, Señor, a que conozcamos cada día más la grandeza de tu poder. A ti daremos siempre la gloria, la honra, la majestad, el imperio y toda la alabanza, porque tuya es y será por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Quiero que adoremos. Denle un aplauso, Señor, y reflexionemos en esta palabra.